Hoy en La Mudanza, ¿qué se hizo mal en el caso Marco Antonio? ¿Fallaron los protocolos? ¿Fallaron los medios o hubo interés político? En el estudio, Irán Almeida, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Y en el circo del poder, otra vez el escándalo de las encuestas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos, los saluda Ricardo Alemán. ¿Recuerda el escándalo mediático del caso Marco Antonio? ¿Cuál de las muchas historias que se tejieron o que se inventaron en torno al caso es la que pues a usted le gusta o a la que usted le da crédito? ¿Cree que son culpables, por ejemplo, los policías que participaron en la detención? ¿Cree que el joven es un adicto que robaba para su adicción? ¿Cree que la policía de la Ciudad de México está capacitada para desempeñar correctamente su trabajo? ¿Cree que la policía de la capital es corrupta? Bueno, para hablar de todos estos temas, esta noche nos acompaña el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Irán Almeida. Secretario, bienvenido. Ricardo, muy buenas noches a ti, a tu auditorio, y gracias por la invitación a tu programa. Secretario, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que se hizo bien y se hizo mal en este que se convirtió en un gran escándalo a nivel nacional e incluso ya también empezó a trascender fronteras? Así es, en este caso creo, Ricardo, tenemos que ser muy precisos. Nosotros hablaremos en relación a los hechos que conocemos en base a declaraciones y elementos documentales. Lo que sucede es que el día 24 nuestros elementos policíacos, 4 de ellos, realizan alguna detención, a decir de ellos, por la petición de alguna parte ante la preexistencia de una denuncia de que estaban solicitando dinero a alguien. En ese momento quieren realizar la detención de este joven, Marco Antonio, y entonces él también corre para evitar la detención misma. Se suscita en el paradero del Metrobús, el Rosario, se suscita precisamente esto, la detención, y ahí se observa y tenemos las imágenes videograbadas y acreditadas de la función, de este hecho, de la función policíaca. Posteriormente lo suben a su unidad y lo trasladan, y entonces, a decir de ellos, lo dejan en libertad metros más adelante, una cuadra y media quizás más adelante, en donde existe cercana una iglesia, y además ellos deciden, en este caso, ponerlo en libertad ante la no existencia de la parte acusadora. Aquí estamos en el primer caso en donde el protocolo debió haber sido observado por los elementos. Debieron haber avisado. ¿Sí se observó o no? No se observó esta última parte del protocolo, primero al avisar que iban a dejarlo en libertad. Posteriormente existen ya algunos datos, insisto, indiciarios, porque somos muy respetuosos de la decisión y de la resolución de las instancias competentes al respecto para determinar la responsabilidad o no en este caso. Tenemos las declaraciones de los elementos policíacos, los GPS de sus frecuencias radiales, tenemos algunas imágenes, particularmente del C5, en donde se logra observar también la presencia del joven caminar momentos posteriores a la detención, a lo largo de un trayecto casi cercano a 1 kilómetro. En ese sentido hemos estado abocados en principio, aquí lo que tú comentabas, que falló, que 4 elementos de ellos no realizaron específicamente una de las partes de los protocolos y deciden dejar en libertad. Por las razones que fuesen, por no acudir al Ministerio Público. ¿Qué debieron hacer? Debieron haberlo presentado, aunque no tuvieran parte acusadora, debieron haberlo presentado a disposición ya sea del juez cívico o del Ministerio Público. Si alguno de ellos no lo recibía, debería haberse quedado constancia, se debería haber identificado, obviamente, a la persona y, en consecuencia, la determinación correspondiente. Esta parte es la que falló. Claro que de ahí a algunas otras ideas y lo que se ha tejido en torno al tema, este es el momento y el tema preciso que además para nosotros abre una ventana de oportunidad, obviamente en capacitación, obviamente en el rubro de mejoría y formación de nuestros elementos y la difusión de nuestros protocolos. Adicionalmente, durante un largo periodo, casi 5 días, no se localiza a Marco Antonio. ¿Se sabe, se tiene idea de
qué hizo y dónde estuvo. Tenemos algunos datos importantes en las propias redes sociales, en algunos testimonios, y también lo que decía yo hace unos minutos, las cámaras de C5 ese mismo día. Posteriormente aparece él en algunas imágenes durante el día sábado, propiamente también ante un juzgado administrativo, donde los policías municipales de Tlalnepantla lo ponen a disposición y después lo dejan ir. Desafortunadamente el protocolo AMBER para localización de personas extraviadas en ese momento no permitió la identificación del joven. Se siguió trabajando en ello arduamente, obviamente, como parte de los protocolos, las declaraciones que se rindieron a partir de que se hizo la denuncia de los padres el día siguiente a que se suscitaron estos hechos ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Se inició este procedimiento, se nos notificó a nuestra Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública. Generamos nosotros a partir de eso las acciones correspondientes. En la Procuraduría se denunció el día 25 por parte, entiendo, de los padres, y en ese sentido se desarrollaron todos los protocolos de búsqueda, que era la primera premisa para resolver este tema, la localización del joven. Se ha criticado que falló el C5, ¿cierto o falso? Falso. Aquí lo que tenemos es, obviamente, no tenemos más de 20,000 cámaras en toda la Ciudad de México, no en todas las calles. No tenemos la filmación del momento preciso en que se deja en libertad, pero sí tenemos las imágenes, audios, los mapas de GPS del geoposicionamiento y las declaraciones de los elementos policíacos que declararon en Derechos Humanos, en nuestra área de Asuntos Internos y en la propia Procuraduría en todo momento, siendo todas y cada una de las declaraciones casi concordantes. Entonces esto se acredita también con algunos elementos, y para nosotros es sustancial, porque hoy lo que tenemos que resarcir es esta visión de que hay un acto generado lastimando algunos derechos adicionales del joven. Sobre esto, hay mucha gente que dice que cuando fue detenido hay un video en el que es sometido, va al suelo y demás, que ahí se violaron sus derechos humanos. ¿Esto es cierto o falso? No, en las detenciones hay un uso proporcional de la fuerza, sí existe un tipo de sometimiento en relación propiamente a la negativa que estaba dándose al momento de la detención. No observamos en las imágenes, sin embargo, todavía están sujetas tanto a la investigación de nuestra área de asuntos internos como del expediente de la Procuraduría en la parte de servidores públicos, para ver si existiese alguna irregularidad. En eso no seremos omisos. Si existe algún exceso, no a simple vista nos aparece, tendrá que revisarse momento a momento, minuto a minuto, cada espacio de los videos para realizar este sometimiento. A ver, usted decía al inicio que todo se desencadena a partir de una denuncia de que estaba solicitando dinero. ¿Eso quiere decir estaba robando? Mira, la parte que nos dicen algunas declaraciones es una práctica de pedir dinero a algún otro joven, le dicen centavear, así lo describen en uno de los partes originales, es el pedir dinero para no sé si subir al transporte o alguna otra situación. Esa fue, a decir de los policías en sus declaraciones, la primera instancia que motivó a intentar realizar la detención. Posteriormente él se traslada para impedir la detención, corre hacia la parada del Metrobús, sube al andén, corre ahí mismo, se ve perfectamente en la imagen que la condición no era de permitir esta detención per se. Hoy pues lo que estamos nosotros abonando es a que todo esto se clarifique. También es importante señalar que los elementos policíacos que participaron denotan actividad normal todo el día, todo ese mismo día. En opinión de la Secretaría que usted encabeza, secretario, ¿hicieron lo correcto? ¿Son culpables? ¿Son inocentes? ¿Cuál es el estatus de los policías? Los policías se encuentran hoy sujetos a investigación, ya lo decía yo, por parte de nuestra área de asuntos internos y por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Creo yo, lo que debe de establecerse con toda claridad es cuál es el nivel de la responsabilidad. Para nosotros, al momento, lo que sí observamos y acreditamos es esta parte que comentaba yo en un inicio, el que dejaron en libertad a alguien sin reportar y poniéndolo en libertad a nivel de calle y no habiéndolo puesto a disposición de alguna autoridad, justicia cívica o ministerio público. A ver, del 1 al 10, secretario,
¿Cuál es el nivel de capacitación de los policías de la Ciudad de México? Hay quienes se quejan, por ejemplo, alguien decía que centavear no es un delito, luego entonces no tenían por qué haberlo perseguido, etcétera. ¿Cuál es el nivel de capacitación que tienen los policías para enfrentar cualquier situación de riesgo, etcétera, o para evitar violación de derechos humanos? Nosotros trabajamos mucho en el tema de la capacitación. Nosotros somos más de 87,000 elementos policíacos y es obviamente el activo de la propia Secretaría de Seguridad Pública, pero también es el activo de la seguridad de todos los habitantes de la capital. Uno de los ejes rectores nuestros en el modelo de gestión pública que nosotros realizamos es capacitar al personal. Hemos capacitado en temas como cursos de primer respondiente en el nuevo sistema de justicia penal a más de 86,000 elementos. En temas de derechos humanos hemos impartido cerca de 53,000 cursos y capacitaciones específicas a personas. En eso estamos trabajando. Hemos generado más de 3 nuevos protocolos. Sobre los ya existentes también existen temas de capacitación y los realizamos todos los días con temas de ética para que la gente realice lo que tiene que hacer con cultura de la legalidad. ¿Es suficiente esta capacitación? Tendremos que seguir trabajando. Obviamente hay hoy nuevas formas y conductas para nosotros adiestrar y darle sobre todo a los elementos policíacos herramientas para trabajar en la calle. Recordemos que el policía es el servidor público que pone en riesgo su vida por defender a nuestra sociedad. Sobre eso, antes de que nos vayamos a un corte, porque me dicen que ya tenemos poco tiempo, ¿por qué hay un gran odio de un sector social hacia la policía? Los ven mal, son sinónimo de represión, etcétera, cuando efectivamente, en mi opinión, usted también lo acaba de decir, son los servidores públicos que más ponen en riesgo su vida por cuidarnos. ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo creo que esta parte hemos inclusive tenido algunos estudios, alguna universidad del extranjero, ya ahí tenemos un convenio y está observando este análisis porque si tenemos una policía robusta, con resultados hoy más moderna, más legal, ajeno a todo este tema, ¿por qué existe un nivel de repudio de la sociedad? Esa parte existe, es un tema quizás inherente a nuestros propios valores. Recordemos, y no me iría yo como un ejemplo vano, en decir que desde las primeras películas de los años 50, los cómicos mexicanos hacen escarnio de la policía, de la autoridad. Y en ese sentido es una cultura, así es, esto es una cultura que ha ido prevaleciendo. Hoy además tenemos grandes retos, apología de la cultura del narco en novelas, el eje de la violencia, tenemos también mayor flujo de armas, otros íconos, y entonces no se considera quién está generando un bien hacia la sociedad. En muchos de los casos, por ejemplo, los jóvenes aspiracionalmente pueden buscar nuevos referentes para generar desarrollo, cómo vincularse a la delincuencia. ¿Si hay ciudadanos que quieren ser policías actualmente? Hay policías, hay ciudadanos, yo he tenido grandes experiencias, nosotros tenemos déjame decirte, hay una empresa que tiene juegos de divertimento en donde la policía, hay distintos factores en su interactuar de los niños, es como una ciudad, y la policía que está ahí es la estación de policía de la Ciudad de México, y lo que recibimos ahí nos retroalimenta mucho y nos da una esperanza, porque recibimos muchas cartas todavía de niños que quieren ser policías. Trabajamos en esas nuevas generaciones, trabajamos en la ética, en la percepción, vamos a las escuelas, intercambiamos honores con las bandas, va nuestra banda de guerra, intercambiamos banderas. Hay mucho por hacer en el tema de la prevención y generar fomento y respeto a las instituciones. Si nos permite, vamos a una pausa. No se vaya, volvemos. Gracias, ya estamos de vuelta. Les recuerdo que estamos platicando con Irán Almeida, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Secretario, nos fuimos a corte con esta respuesta que nos dio de por qué la gente no quiere a los policías. Le voy a hacer la pregunta en el otro sentido. ¿Necesitaremos los ciudadanos alguna capacitación para entender el trabajo, la responsabilidad, etcétera, de los policías? Sí, yo creo que es un tema de una connotación social muy importante. Déjame decirte que te daré un dato como ejemplo, si me lo permites, Ricardo. Adelante. Ya teníamos una reunión con vecinos, una reunión ciudadana, y uno de ellos era un agente que estudiaba temas televisivos. Y nos daba la idea que, por ejemplo, en los Estados Unidos había una serie de programas cuyo eje titular o el héroe de cada una de estas era el médico, 3 eran policías, una de abogado.
nos decía que los de más alto rating en la ciudad eran, en el país, eran por lo menos 5 seriales, pero todas eran el narco, la novia del narco, etcétera. Yo creo que esta parte en donde abonamos a que los valores están quizás desviados en ese sentido, tenemos que trabajar y reconocer que hay mucho en la sociedad por restituir y por restañar. El tejido social debe empezar desde las familias, la reparación, las atenciones, los modelos originales para que cuando a un chico se le invite a delinquir tenga la firmeza y los valores para no hacerlo. Entonces esta es una parte del tejido social en donde necesitamos reparar, en donde la sociedad tiene que percibir la labor policial, la mística, el honor y sobre todo el riesgo con que se realiza esta actividad. Sí tenemos prietitos en el arroz, pero en eso nos encargamos de ajustarlos, resolverlos en nuestras áreas. A ver, sobre esto, ¿qué debe hacer un ciudadano, secretario, cuando es víctima de un abuso? A veces, yo lo he visto, detienen a alguien e inventa que es al revés, o sea, no es cierto, yo no me pasé la alto, el policía etcétera. Pero ¿qué tiene que hacer, en términos generales, ante un abuso de una autoridad policíaca? Mira, como cuando una institución es fuerte, necesita también ser fuerte en sus áreas de asuntos internos. Nosotros tenemos un área de asuntos internos que hoy tiene la capacidad de sancionar a los elementos policíacos. Hemos abierto más de 11,000 carpetas de investigación. 11,000. 11,000, que son por actos que pueden ser hasta una falta de respeto, una omisión o hasta la solicitud de alguna dádiva. En todos estos casos somos fuertes y en ese caso vamos a ser inflexivos e impedir que esto suceda. Adicionalmente también denunciamos a servidores públicos las conductas irregulares. Pero lo importante es conocer el hecho para que la gente denuncie lo que está mal. Y a veces somos omisos en ello. Por eso nosotros ponemos a disposición nuestra aplicación, Mi Policía, en donde ahí, de manera gratuita, se puede bajar esta plataforma, sirve como un sistema de vinculación con los elementos policíacos, pero adicionalmente se puede ahí generar un tipo de denuncia. Está el número 911, está la unidad de contacto del secretario, en donde pueden acudir también a generar todo este tipo de denuncias. Es decir, existe una infraestructura importante para que la gente denuncie cuando existe algún acto irregular, y la propia institución tiene la capacidad de encontrar, investigar las irregularidades y sancionarlas en consecuencia. Decía usted, secretario, que hay prietitos en el arroz, a lo mejor hay grandes negros, y la pregunta es concreta: ¿de qué tamaño es la corrupción en la Secretaría de Seguridad Pública? Bueno, yo creo que hoy la corrupción, te digo que creo que estamos erradicando ese tema. ¿Por qué? Porque tenemos que reforzar la moral de la gente, el honor de ser policía. Un hombre no puede arriesgar su vida en pro de los demás si no tiene un sentido muy alto del honor, el valor correspondiente. En ese sentido también, para ser honorable necesitas dejar de lado temas como la corrupción. Hemos trabajado mucho en ello. Tenemos, insisto, el nivel de porcentaje sería equivalente a este número de denuncias. Es decir, lo que tenemos de estos 87,000 policías, tendríamos casi menos de un 8% que recibieran algún tipo de queja o denuncia. Pero estamos hablando que además, en todo el año, la Policía de la Ciudad de México ha realizado más de 35,000 detenciones por delitos de alto impacto y delitos de bajo impacto. Adicionalmente, hemos tenido más de 23 bajas de elementos policíacos que, por servir a la ciudadanía, defender los intereses de la ciudadanía, han perdido la vida. Eso es lo que es también la institución, esa es su fortaleza, esa es la manera de generar acciones contundentes, pero sobre todo con una moral sólida, capaz de resistir los embates de la corrupción y estar fuertes para combatir a la delincuencia. ¿Se les paga bien? ¿Tienen buenas prestaciones? ¿Tienen servicio de seguro, etcétera? No, ese es uno de los grandes retos y ventanas de oportunidad, mejorar las condiciones salariales de los policías. Nosotros tenemos prestaciones, tenemos algunos estímulos que rendimos para generar que el incremento del salario base vaya creciendo. Tenemos una estructura organizacional y jerarquías en donde ellos, por ejemplo, si estudian, tienen derecho a tener ascensos y en consecuencia a una mayor retribución económica. Estamos estructurados para ello, para generar una institución más sólida al respecto. ¿Cuál es la mayor sanción a un policía y cuál es el mayor premio? Las dos. La sanción más fuerte es la destitución, obviamente nuestra, y la puesta a disposición ante servidores públicos por alguna conducta considerada en su caso como delictiva.
pero también el mayor estímulo, damos tipos de estímulos por la presencia, por la productividad, por el tiempo de permanencia en la institución, por actos heroicos, que quizás sería uno de estos que equivaldrían a 20,000 pesos por evento realizado. ¿Por qué, secretario, se hizo un gran escándalo esta detención, que seguramente debemos aplaudir a la sociedad que está preocupada por un joven desaparecido, pero que pareciera que tiene atrás tintes políticos, electorales e incluso intenciones de dañar imagen, pues quizá de algún funcionario público? ¿Qué hay atrás? Sí, mira, nos parece que sí algo motiva toda esta instancia y la buena fe de nuestra sociedad. Efectivamente, el ánimo social era de estar atentos y buscar cubrir la primera demanda social básica, que era el localizar a Marco Antonio. En eso, además, nosotros institucionalmente, todo el gobierno de la ciudad se abocó a ello, y también el gobierno del Estado de México en esta colaboración. Pero yo creo que sí se utilizó y se malversó esta finalidad. Hubo temas de oportunidad de algunas declaraciones, algunos agentes políticos, en lo cual quizás no quisiera yo ahondar, pero sí es evidente que además encontramos en las propias redes sociales un nivel de desinformación, no solo con una intención de opinar, sino además con generar condiciones de crisis. Déjame recordarte que en algún momento apareció en Twitter en donde decían que él había aparecido calcinado en alguna parte, en algún espacio, con imágenes impuestas falsas de cuerpos calcinados en un valle. Esta intención perversa es de generar una desinformación, un nivel de crisis, pero además generar condiciones de caos en nuestra sociedad. En eso, por eso somos muy claros, hemos entregado todos los elementos de la investigación y esperamos con la verdad que llegue a su cauce y que se determine en su caso las responsabilidades correspondientes a las omisiones o a la realización de conductas. Pero hoy hay una gran preocupación nuestra también, es que el bienestar de este chico, de Marco Antonio, esté todavía en mejores condiciones una vez que fue identificado. A lo mejor usted no lo quiere decir, pero es evidente que hay intención política. ¿Se intenta dañar al jefe de gobierno, al secretario de Seguridad Pública? ¿Se intenta obtener raja electoral? Yo creo que sí, si lo dijéramos así, yo lo diría de a título personal, eso se obedece también o se percibe la existencia de algunos factores que han inclusive, insisto, modificado el ánimo social con algunos temas de desinformación. Hoy lo que quiero ser muy claro, pues, es que estamos avanzando en las investigaciones. La institución ha sido muy legal, ha generado efectos con resultados importantes en la localización del menor y adicionalmente todavía con efectos obviamente asistenciales en temas médicos. Eso para nosotros es un tema de éxito ante una inobservancia de dos temas puntuales del protocolo por parte de nuestros 4 elementos policíacos. Si resulta responsabilidad, ¿no va a haber tapadera contra los policías? No, hemos sido siempre muy legales, también tendremos que ser justos y tampoco podemos obviamente determinar o victimizar en algún momento o señalar como responsables a los policías. Esto lo harán las instancias correspondientes. Te digo, Ricardo, hemos entregado todas las pruebas técnicas, documentales, su presencia, sus bitácoras, sus actividades en un día, el seguimiento, las rutas donde han venido trabajando, los mapeos que trae el geolocalizador de su radio, y todo esto nos ha permitido generar condiciones para que la autoridad tenga la certeza de acreditar todos los elementos y esclarecer este hecho. Por último y muy breve, ¿hay indicios de que tiene problemas de adicción? Pero esta parte no podría yo decirla porque hemos sido muy respetuosos institucionalmente en cuidar obviamente la imagen del menor. Lo dirán los dictámenes médicos en su caso, que primero estuvo en el Instituto de Psiquiatría, hoy está también en el Instituto Nacional de Pediatría, y en eso estamos a la expectativa de que se rindan los dictámenes, se acrediten y se integren a la investigación. Muy bien, secretario, gracias. Ricardo, gracias a ti. ¿Qué le parece? Una estupenda conversación. No se vaya, tenemos más.